Vamos a ver este ejemplo donde vamos a obtener los diferentes elementos y conjuntos de una función representada gráficamente. Ya sabemos que al analizar el desplazamiento horizontal, es decir, en el eje X, podemos obtener el dominio o los intervalos de variación, mientras que el desplazamiento vertical hacia arriba sería para obtener el ámbito. Un aspecto también importante a tener en cuenta es en el caso que tengamos flechas. Ya sabemos, bueno, de la geometría que al tener esto acá trazado, esta flecha lo que nos indica es que eso se extiende indefinidamente en esa dirección. Entonces, al ver una flecha, lo primero que tenemos que pensar es que eso me va a representar un infinito. Lo represento de esa forma. El cual, eso sí es importante aclarar, va a representar un infinito desde el punto de vista de los ejes en uno de los ejes o en ambos. Puede ser que no represente un infinito en uno de los ejes, que sería como en este caso. Si lo vemos en el eje X, en el desplazamiento horizontal, este infinito, al ir hacia la izquierda, me representa el infinito en el sentido negativo. Lo podríamos llamar menos infinito en el eje X. Entonces, si vemos el desplazamiento en X, ¿verdad? Al ir hacia la izquierda, llegaría hasta este 4. El desplazamiento viene desde la izquierda infinitamente, o sea, desde el menos infinito hasta este 4, de donde el dominio de la función sería el intervalo del menos infinito al 4 cerrado. El infinito, recordemos que en su notación simple de intervalo se escribe siempre abierto. ¿Ven? Entonces en este caso, como les dije, el infinito en el eje X, perdón, la flecha en el eje X en la gráfica me representa un infinito. Sin embargo, si lo vemos en el eje Y, esta flecha no me representa un infinito. Toda esta parte de la gráfica es un intervalo constante en donde me da a entender que la función no aumenta de ahí en dirección al eje Y, no sobrepasa el 3. Siempre de ahí, aunque se extiende infinitamente hacia esa dirección, nunca sobrepasa este 3. Por lo que el ámbito va a estar comprendido verticalmente desde el menos 1, que es el punto más bajo, lo representa este punto, o es el valor más bajo, desde ese menos 1 hasta este 3. Este es el desplazamiento vertical que tiene la gráfica de la función. Por lo tanto, es un cuidado que debemos tener presente a la hora de interpretar los infinitos, que no siempre en un eje, una flecha, me va a representar un infinito, como en este caso. Podríamos decir incluso de manera general que los intervalos constantes, si se extienden infinitamente en el eje Y, nunca representan un infinito, ya que siempre se mantiene a ese nivel o a esa altura, por así decirlo. Nunca va a sobrepasar de ese valor en el eje Y. Lo demás ya sabemos que lo podemos interpretar los intervalos de variación en el eje X. Intervalo decreciente es donde la función desciende, claramente sería de este punto a este, ahí se ve que desciende, sin embargo serían los valores en el eje X. Este punto en el eje X vale 0 y este vale 4, de 0 a 4. Entonces podríamos decir que un intervalo decreciente es de 0 a 4, o cualquier subconjunto de ese intervalo. Es decir, este es el mayor intervalo, por así decirlo, decreciente que tenemos en la gráfica. Sin embargo, cualquier subconjunto de este, por ejemplo, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 4, de 3 a 4 y así, también son intervalos decrecientes. Sería como tomar de todo ese intervalo, tomar como pequeños intervalos, pequeños pedazos de ese intervalo que también serían decrecientes. Para este caso no hay un intervalo creciente, no tenemos, debido a que si analizamos la gráfica en ningún momento, ¿verdad? De izquierda a derecha, siempre se tiene que ver en el sentido de izquierda a derecha,
La gráfica nunca tiene un intervalo que sea creciente, que suba. Constante, como les dije hace un momento, claramente es este intervalo, o por lo menos el mayor intervalo constante que hay es todo este, o sea, desde el menos infinito, ¿verdad?, por esta flecha, hasta este punto, que ya les indiqué que ese punto vale 0 en el eje X. Entonces el intervalo o el mayor intervalo constante sería de menos infinito al 0, o cualquier subconjunto de ese intervalo, o sea, cualquier intervalo que esté dentro de este. En lugar de menos infinito a 0, que es todo esto, podría ser de menos infinito a menos 4, o de menos 4 al menos 2, que es este de aquí, o del menos 2 al 0, del menos 3 al menos 1, y así sucesivamente, cualquier subconjunto de este. Imagen de menos 3, la imagen recordemos que es en el eje Y, es decir, vamos a visualizar este elemento en X, este menos 3, claramente es este, y visualizamos dónde está el punto aproximadamente en esta posición, y al estar sobre un intervalo constante, su imagen sería este 3. La preimagen de 0, preimagen es en el eje X, por lo que este valor, el 0, lo tenemos que visualizar en Y. Bueno, en este caso el 0 no hay mucho donde perderse, el 0 siempre es el punto, el origen, donde se cruzan los ejes, aquí siempre es el 0. Entonces en este caso nos ubicamos aquí en el origen y buscamos la preimagen en el eje X. En ese caso tiene que ser donde la gráfica pase o corte el eje X. Claramente sería acá, en el 3. Aquí vemos claramente que siguiendo la línea de la gráfica, corta el menos 3 en el eje X. Por lo tanto, ese 3 es la imagen del 0. La preimagen de 0, perdón. Entonces también sería 3 acá. De la misma manera se podría analizar esta gráfica de acá. Ahí se puede completar. Y en estos casos, o en este caso, podemos ver que no hay ninguna flecha en los extremos de la gráfica, por lo tanto no va a haber infinitos.